Pues aquí discutiendo con este hermano del alma y peleando muchas cosas porque la historia da para más, el origen sigue vivo Claro. y el habla es la que nos permite plantear ideas, posturas, costumbres y demás. Hace un capítulo yo decía algo del malinchismo y tú tienes, creo que por ahí, algo que decir al respecto. Pues Malinche viene de nuestro idioma náhuatl, de la deformación de la palabra Malitzin, que era el nombre indígena de Doña Marina, la indígena que se casó y que fue la traductora de Hernán Cortés, como una manera de desprecio, de burla, de rechazo. La sociedad le empezó a dar de Malitzin a Malinche, y entonces la gente que adula a lo extranjero se hizo esta especie de palabra verbo, es decir, malinchista. Es un malinchista, es malinchismo lo que estás haciendo, es decir, poner encima de cualquier otra cosa las cosas extranjeras primero que lo nuestro. Entonces tenemos en el lenguaje del español mexicanizado que hablamos actualmente muchas palabras de raíz indígena que no lo estamos desfasados de conocerlos. Por ejemplo, aquí muy cerca está el antiguo reino de Tlacopan. Tacuba. Al no pronunciarlo bien los españoles, dijeron Tacuba, ¿no? Y así hay una... Pues todo está así de malversado. Lo que te comentaba con relación a este desconocimiento de origen y de todo. Ponemos los ejemplos del avance tecnológico en los aparatos de audio. Sí, claro. Es lo mismo, pero pues hay cuestiones que yo creo que tendríamos que reivindicar correctamente. Sí. Porque, por ejemplo, Malitzin, Doña Marina, pues fue una víctima más, ¿no? O sea, me voy a oír mal para todos aquellos que me tachan de misógino, pero bueno, creo que está muy mal dirigida esa parte hacia esta persona, porque hay que tomar en cuenta que ella fue ofrendada a estos tipos, se les entregó, no fue por voluntad propia, y lo que la mantuvo viva pues sería algo así como lo que pasó por ahí en un relato de las 1001 noches, ¿no? O sea, le encontraron una utilidad independientemente de usarla, porque pues hasta eso pasó con ese señor Hernán Cortés. Al que también tendría que agradecerle cosas como las carnitas, ¿no? Claro. Esa gran frita ahí en lo que actualmente conocemos como Coyoacán, porque hasta eso también hablaban mal. Claro. Estas cuestiones históricas yo creo que deberían ser un poquito más enfáticas. Sí, obviamente ya esta idea del malinchismo ya no la vamos a cambiar, y ya está, como tú dices, ya está verbalizada, ¿no? Ya hasta tiene todas estas cuestiones, y en el diccionario de la Real Academia Española aparece específicamente como esta cuestión de cantinflear, ¿no? O sea, hacer alusión a 20,000 palabras y no decir nada. Este ejemplo me brincaría también mucho porque realmente cuánta gente cantinflea sin darse cuenta y creyendo que está realmente transmitiendo o una idea o un sentimiento o una necesidad incluso. Claro. Sí, pues es ahí donde yo pongo en realce lo de la educación prehispánica, ¿no? Platicábamos que el lenguaje va primero. Si entiendes tu pensamiento, tu razonamiento, tus ideas y las puedes poner en palabras que puedas pronunciar, enunciar, el ejercicio de la comunicación es mucho más rico, es mucho más interesante. La segunda materia que tenían nuestros antepasados como de lo más alto y lo obligatorio era el ejercicio de la música y la danza. Cita Sahagún en sus cantos sagrados que estaban escritos en sus libros. Es decir, toda la cuestión de sonido en las palabras y en la ejecución, por ejemplo, de los instrumentos, tenían una forma de registrarla que se perdió pues por la ignorancia que quemaron todos los códices y toda esa información. Yo me atrevería más que verlo como ignorancia, como un acto brutal para poder justificar también esta invasión, claro. esta agresión absoluta a una nación
culta, pura, educada, incluso con avances tecnológicos que a la fecha Claro, claro. siguen siendo aportación al mundo. Así es. Estos canallas, por decirlo menos, pues vinieron a arrasar y pues tenían que justificar, ¿no? Triste fue para nosotros, y creo que también tú en alguna de tus piezas mencionas ese hecho, ¿no? Del crepitar de esos libros en la hoguera, ¿no? Si no mal recuerdo, porque pues he sido seguidor tuyo y amigo tuyo de más de en una década, me atrevería a decirlo públicamente. Sí. Los puntos que nos empatan, nos hermanan en esta vida, son un pueblo, Sí. de origen, Un origen, claro. son una historia y son un quererle decir al mundo, soy mexicano. Perdón que lo diga en primera persona, pero creo que lo mismo dirás tú. Sí. Y en este menester propio de alusión a una cultura y una lengua, pues no sé, ¿qué más pudieras aportarle a nuestros amigos? Que si no ponemos atención a lo que hablamos, que si no existen las herramientas o la iniciativa para podernos acercar a este tipo de conocimiento, estamos desperdiciando una riqueza inconmensurable. Sobre todo que yo he ido encontrando que las cosas que... el futuro está en el pasado. Es decir, nuestras cuestiones de origen, auténticas, de identidad, nos ofrecen soluciones a los problemas tan fuertes que tenemos ahorita, de falta de identidad, de falta de valores, de falta de cultura. Sí, cultura viene de cultivar. Sí. Entonces, si nos cultivamos en un lenguaje mucho más amplio, nos vamos a ir enriqueciendo. Y entonces nuestro universo, nuestras posibilidades se van a ampliar. Es decir, por ejemplo, estuve hace un par de años en la UBI, en la Universidad Veracruzana Indigenista, y me decían, mira, tenemos contacto de intercambio con unas comunidades en Estados Unidos que no pasaron por el español. Es náhuatl, inglés, inglés, náhuatl. Entonces, ahí hay una riqueza muy interesante de cómo, como decía Wittgenstein, el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. Si vamos enriqueciendo nuestra forma de hablar e entendemos de dónde vienen las palabras y las ejercitamos, nuestras fronteras se van a ir, nuestros muros mentales, exacto, vamos a poder entender mejor las cosas. Por ejemplo, a mí ahorita, un ejemplo sencillo, ¿no? La palabra chocolate. Y todo el mundo la asocia con Suiza. El chocolate fino es de Suiza. No, señores. Chocolate es palabra náhuatl. Y es Made in Mexico. Es una de las aportaciones que México ha dado al mundo. Y bueno, me pasó hace unos años cuando vinieron unos españoles ahí. Cuando el Come Si Te Vas, ¿te acuerdas? Con Fox el Parque Fundidora, y que se lo hizo a una persona que ya no existe físicamente, Castro. Castro. Una semana antes hubo una cumbre de alcaldes de México. Entonces me invitaron a tocar en la cena esta de gala. Y pues nadie me hizo caso porque pues era todo muy diplomático y yo era la música de fondo. Pero los organizadores nos pusieron a todos en el mismo hotel. Y a la mañana siguiente me encontré al que era el alcalde de la ciudad de Barcelona en el elevador y me dijo, oiga, qué bonita su canción de las palabras náhuatl, yo también hablo náhuatl, chocolate. Lo decía con mucho orgullo, pero él no sabía que venía de aquí. O sea, la palabra chicle, la palabra chocolate, la palabra México, es náhuatl. Así es. Entonces, a mí me gustaría que estas oportunidades como este Día de la Lengua Materna, o la canción de la lengua, o los billetes que tenían de 100 pesos que tenían una inscripción de un pequeño poema sobre el Cenzontle de Nezahualcóyotl, si nos acercamos a las cosas auténticas que tenemos de origen, de cuestión indígena, vamos a encontrar una riqueza. Entonces yo veo como una oportunidad de invitar a más compatriotas, más mexicanos, decirle, oye, mira qué hermoso es lo que tenemos, ¿no? Seguimos comiendo, por más darquetos que se vea el jovencito, por más producción que traigan moderna, hay tantos tintes en la cabeza, hay tanta decoración en la cara, nuestras muchachas ahora, seguimos comiendo tortillas, seguimos comiendo tamales. Bueno, pues el origen de eso es indígena, es auténtico. Entonces yo veo aquí una gran oportunidad para que la gente se empiece a redescubrir en lo bello que tenemos de origen.
Entonces, pues, por ejemplo, este espacio que tú brindas se me hace una Pues yo creo que buena oportunidad sería para eso. reencontrarnos a Así es. nosotros mismos. Así es. Porque fuera de cámara hablábamos de estas cuestiones de los orígenes de las lenguas y de las que son puras y las que son impuras. Tú mencionabas, por ejemplo, el alemán y algunas otras. Pero eso a mí me regresó a un señor, Alejandro Magno. Ese señor Alejandro Magno, cuando logró expandir tanto su imperio, se topó con un problema bien grave. La cuestión esta de cobros de impuestos. Porque obviamente como conquistó aquí, conquistó allá y más allá, estas gentes pues tenían diferentes lenguas, diferentes culturas. Claro. Y usó un canal conductor, porque obviamente a la hora del recaudo de los impuestos, pues no se entendían, ¿verdad? Porque Claro. pues, convenientemente tú hablas otro y no te entiendo, aunque lo sepan, como que no te entiendo, ¿no? Sí, claro. Problemas. Pero ¿qué pasó? Él encontró una solución muy práctica y inteligente, ¿no? Hizo una sola lengua para que todos sus recaudadores de impuestos hablaran la misma lengua. Claro. Es el mentado latín. Eso se lo debemos a ese señor. Con eso, entonces, todo su reino estaba dentro de... Pero esto vino a alterar, como bien decías tú, toda esta cuestión del habla. ¿Por qué? Porque obviamente afectó lenguas como la alemana, no sé, muchas de las lenguas romanas, por ejemplo, a la que nosotros tenemos a bien pertenecer de alguna manera, el español, ¿sí? El italiano, el francés, tienen también muchas palabras. Y todas estas cuestiones de salpicaduras verbales, por decirlo de alguna forma, nos han seguido pues hasta estos días, porque bien es sabido, ¿no? En pleno siglo XX, pues no sé, aquí en México se popularizó la expresión del vamos a la premier, ¿no? Palabra francesa. Y hay que tomar en cuenta esa influencia de don Porfirio, que en paz descanse. Este tipo de cosas, el decir ok en lugar de decir otras cosas. Pero hay tantas que desconocemos, porque a mí el otro día me decía una persona, en una de las tantas cuestiones que luego tenemos a bien compartir sobre mesa, como en este momento, ¿por qué decimos adiós? Y yo me quedé viendo y le dije, es que a Dios lo decimos porque era una frase completa del siglo XIV, cuando todavía estábamos en un periodo de oscurantismo, y yo digo, estábamos como especie, como humanos, como raza. Y entonces esta gente en ese tiempo que éramos católicos, que católico también se traduce como universal, que es otra cosa que también mucha gente no sabe, ellos te decían, a Dios te encomiendo por si no te vuelvo a ver, porque pues había guerras, había pestes, había todas estas vicisitudes y contrariedades. Tu alma era entonces se fue recortando, se fue modificando y quedó en el simple adiós. Y decimos adiós, pero no sabemos ni qué estamos diciendo. Este ejemplo, redondeando toda esta plática que hemos tenido a bien, hermano mío, es parte de esto, ¿no? De cómo en un momento dado, en lugar de seguir enriqueciendo, hemos ido devaluando, hemos ido transformando, pero más que transformando, creo que transgrediendo los idiomas. Y en un momento dado, pues pudiera decirse que se ha enriquecido porque sí, actualmente el diccionario español pues ya tiene no sé cuántas palabras más, ¿no? Espero que no algunas otras como leer en lugar de leer. Pero oye, ¿qué está pasando en nosotros mismos? Ya deja de lo que puede ser en un diccionario, porque eso es ya como que la consecuencia última, porque eso tiene un origen y ese es nosotros mismos. Claro. ¿Qué debiéramos hacer para no pasar a ser un error? Pues abrir nuestra mente y ver las posibilidades de seguir enriqueciéndonos. Mira, por ejemplo, te quiero comentar una vivencia que tuve en la Sierra Mije hace algunos años. Era un curso sobre Mije, el idioma Mije, allá la parte más agreste y más montañosa de la región de Oaxaca, y era un curso lingüístico del idioma Mije. Y nos estaban explicando, estaban ahí las personas que estaban tomando el curso, algunos lugareños y otras personas que íbamos de la ciudad y varios religiosos.
Entonces el sacerdote escribió una palabra. ¿Cómo se llama este pueblo? Ayutla, Ayutla Mije. Okay. ¿Y cómo se dice en Mije aquí? Y dice Tug-Guión. ¿Qué quiere decir? Paso de tortugas. Y Ayutla viene de Ayok. Es decir, el ejemplo que pusiste de la colonización romana para homologar con un lenguaje, los nahuas también lo hicieron aquí, pero dejaron también el idioma original. Entonces ahora conocemos ese pueblo como Ayutla, pero en su lengua original, en este caso el Mije, pues se conservó. Entonces cuando abrimos nuestra mente y encontramos un motivo de divertimento, un motivo de enaltecer nuestro espíritu, de divertirnos, de poder hacer este ejercicio que bien mencionabas de la palabra viva, pues a mí se me hace que deberíamos acercarnos a estas cosas cada vez más. Para enriquecernos, crecer y ser orgullosamente mexicanos y hablantes de nuestro sentir y pensar. Así es, ese equilibrio. Ese equilibrio se logra a consecuencia de algo que yo quisiera poner sobre la mesa para próximos temas. Aceptación. Claro. No negación. No la blasfemia por mi color de piel. No la antipatía a un origen que quizá por lo que no es el anglosajón. Y con el respeto que me puede merecer cualquier otro pueblo. Claro. Porque en ese sentido creo que todos hemos aportado, ¿no? La transculturización es infinita. Yo creo que para ir cerrando esto y no dejar de lado el otro amor mío que es la cocina, pues podría, porque en algún momento dado con Antonio MacGregor en un diplomado que tomé, nos tocó el módulo y la pregunta de qué es transculturización, y yo trataba de poner mi ejemplo con el espagueti. Por ejemplo. ¿Sí? Idea de fideos chinos en Europa, panaderos y harina europea, y jitomate mexicano, y dieron un platillo que es italiano. Con esto y este ejemplo de transculturización y de transformación de lenguas y de cultura, les decimos hasta luego, porque estamos a sus órdenes y espero nos sigan a Gonzalo a través de sus conexiones y de sus medios y su trabajo. Sí, muchas porque gracias. él es el que está aportando a el desarrollo de nuestro país. Gracias, maestro. Estamos con ustedes. Que tengan buena tarde.